Señoras y señores, amigas y amigos, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Saludamos al distinguido público aquí presente en la sala y saludamos también a quienes nos van a seguir telemáticamente en directo o en diferido. Hoy es un día especial dentro de esta Real Sociedad porque, por iniciativa de dos importantes socios, relevantes socios de nuestra sociedad, nuestro director de honor, don Andrés de Sousa Iglesias, y un miembro también muy importante de nuestra Junta de Gobierno, el general Emilio Abad Ripoll, digo que por iniciativa de ellos hemos pensado que en el seno de esta institución tan comprometida con la ciudad de La Laguna deberíamos celebrar el centenario o conmemorar el centenario del regreso de la batería de montaña de Tenerife a su acuartelamiento en la Plaza del Cristo de San Cristóbal de la Laguna. Acabamos de inaugurar una exposición conmemorativa que estará abierta hasta el 7 de noviembre y pasamos ahora a la segunda parte de los actos de esta tarde, que se centrarán en dos conferencias. Pero permítanme que antes de que procedamos a estas conferencias exprese algunos agradecimientos. Tengo, ante todo, a mi derecha al general Fernando Morón Ruiz, que es general jefe de la 5ª Subinspección del Ejército. También tengo a mi izquierda a don Francisco Doblas González de Aledo, que es el esclavo mayor del Cristo de la Laguna. Y para todos aquellos que viven en La Laguna o que conocen las tradiciones laguneras, no necesito explicarles por qué están en esta presidencia del acto que hoy nos ocupa. Quisiera señalar también que todo lo que estamos haciendo esta tarde se debe al esfuerzo, a la colaboración y a la buena voluntad de una serie de personas cuyos nombres permítanme que señale. En primer lugar, a don Carlos Latorre Dardé, que es el coronel jefe del Regimiento de Artillería de Campaña número 93, también al coronel director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, don Miguel Mendiguchía, y a sus 3 coroneles directores tanto del archivo como de la biblioteca como del museo. El del museo, don Santiago Marín, nos hizo el honor de dirigirnos unas palabras en la inauguración de la exposición que acabamos de efectuar. Quisiera también, por supuesto, señalar la relevancia para esta exposición y para estos actos de don Andrés de Sousa y don Emilio Abad, así como don José Luis Mauri Verdugo y don Santiago Marín, que fueron los comisarios de la exposición. Saben ustedes que nada se hace que tenga relevancia si no se hace en equipo, y si cada persona no sabe aportar aquello que se espera que aporte y cumpla con su papel a satisfacción del conjunto. Y el éxito y la realidad de estos actos que hoy estamos celebrando se debe a este equipo, que ya he señalado, a quienes agradezco su colaboración. Y finalmente decirles que recordarles que la palabra conmemoración significa traer a la memoria en conjunto, comunitariamente, hechos que son relevantes para esta comunidad cívica de La Laguna. Y el hecho que hoy estamos conmemorando es el regreso, después de una intensa campaña artillera en la Guerra del Rif, del batallón de la Laguna, que volvieron indemnes, y no porque estuvieran en la retaguardia, porque ya saben ustedes que intervinieron en 17 acciones de guerra, sino porque, bueno, se comportaron heroicamente y el destino de la guerra también, y la protección del Cristo de la Laguna así lo quiso. Bien, vamos a dar comienzo a esta segunda parte, que consta de 2 conferencias, de 30 minutos cada una. La primera va a ser impartida por el general don Emilio Abad Ripoll y versará sobre el protectorado de Marruecos y la situación política. Don Emilio tiene la palabra. Muy buenas tardes. En aras de la brevedad voy a suprimir las gracias porque ya las ha dado nuestro director, y quiero decirles que es un gustazo ver la sala llena, porque otras veces se ha hablado aquí y no había tanta gente. Bien.
Tengo un libro en casa, su prólogo lo escribió don Hugo O'Donnell, que es un destacado miembro de la Real Academia Española de la Historia, y en él dice que cuando hay que tratar un asunto histórico o no, los antecedentes de los hechos son básicos y el marco geográfico y político son imprescindibles. A mí me parece que don Andrés de Sousa tiene la misma idea, porque lo que me encomendó a mí fue que hablara de los antecedentes de los hechos, qué pasó en aquellos años 20, desde el 0 al 20 del siglo XX, y qué marco era aquello, qué era aquello del protectorado español en África, que ya parece tan lejano, o en Marruecos parece tan lejano. Bien, pues vamos a empezar. Desde el punto de vista histórico, por mucho que se diga, los habitantes del sur de la península y del levante peninsular no estaban muy felices con sus vecinos del otro lado del Mediterráneo. De allí habían llegado invasiones, habían llegado ataques piráticos y en la memoria colectiva había montones de tragedias y de dramas de mayor o de menor alcance, pero que habían sucedido ocasionados por los vecinos del norte de África. Por ello, cuando a final del siglo XV los musulmanes son expulsados de España, una gran reina, nuestra Isabel I, y un gran político, el cardenal Cisneros, piensan que quizás convendría proyectar, como se dice hoy en términos militares, proyectar la reconquista al otro lado del Mediterráneo, al sur del Mediterráneo, y crear en el norte de África un colchón de seguridad controlado por España que impida que se repitan esas acciones que hemos dicho. Luego vienen los Austrias, como ustedes saben, y modifican esa idea. Bueno, porque claro, se descubre América y los esfuerzos civilizadores de España se derivan hacia el oeste en vez de hacia el sur. Llegan los Austrias y rechazan esa idea del gran colchón y empiezan a establecer puntos por toda la costa, presidios, que por si no lo sabe el ministro marroquí, que ha dicho hoy que era un presidio Melilla y Ceuta. Presidio significa en latín fortaleza, y era el sentido con que se crearon aquellos puntos de vigilancia y de control de todo el Mediterráneo. Un día conté, hace poco, me salieron 25 ciudades, sabemos siempre Melilla y Ceuta, pero nos olvidamos de Orán, de Argel, de Túnez, de Trípoli, por ejemplo, que fueron españolas, y allí hubo un presidio, una guarnición militar. Bien es verdad que aquellos hombres algunas veces tenían que considerarse encerrados dentro de los límites de las murallas, pero no fue con el sentido peyorativo que lo ha querido decir el ministro marroquí. Van pasando los años, van pasando los siglos y llegamos a 1859. Profanan un escudo español en las afueras de Ceuta, la Cábila de Anguera, y eso da lugar a una reacción nacional de orgullo y de ganas de venganza por esa profanación. Bien orquestada por la prensa, todo hay que decirlo, por la prensa de aquel momento. Es presidente del gobierno español don Leopoldo O'Donnell, el único tinerfeño que ha sido presidente del gobierno de España y en 3 ocasiones, y don Leopoldo O'Donnell decide ponerse al frente de las tropas. Hay una orden interna nuestra militar que dice que hay que buscar los puestos de mayor riesgo y fatiga. Pues O'Donnell deja la presidencia del gobierno, se coloca al frente de un gran ejército, hay una guerra, la de los 59-60, de la que nos ha llegado el recuerdo de Prim con la bandera metiéndose entre las filas enemigas, o el recuerdo de los voluntarios catalanes formando un castillo para poner la bandera de España encima de la alcazaba de Tetuán. Dijeron que esa fue la última guerra romántica de la historia, otros dijeron que fue una guerra que dio lugar a una paz chica, aunque yo no creo que fueran tan chicas los resultados de aquel tratado de Tetuán, porque gracias a esa paz Melilla y Ceuta pudieron expandirse, salirse de las murallas y tener unos cuantos, pocos kilómetros cuadrados más, pero que no tuvieran el docal de la muralla oprimiéndolos. Esta delimitación de los nuevos territorios se va haciendo muy lentamente, y en Melilla llegamos en concreto hasta 1893, recuerden que el otro era el 60, cuando levantando un pequeño fuerte cerca de un cementerio marroquí hay agresiones y hay una guerra, la del 93, la de aquel año. Cuando se inicia el siglo XX, nuestras relaciones con el norte de África, con el Reino de Marruecos, van a cambiar drásticamente. Y se van a ver afectadas porque desde hace décadas sopla en Europa un viento colonizador deseando crear imperios en África.
En España estamos viviendo el régimen de turno de partido que desde los principios del reinado de Alfonso XII, 1874, se habían puesto en marcha entre conservadores, hoy diríamos derecha, liberales, hoy diríamos izquierda, centro-izquierda, y tantos unos como otros, los de derecha, los de la izquierda, los conservadores y los liberales, no tienen muy claro que nos involucremos en África. Piensan que ya hay bastante con las guerras carlistas, que en aquel momento, con las sucesivas guerras de Cuba, y todavía no hemos llegado a la última, y que dejemos de estar la cosa como está, que nos quedemos en Melilla y Ceuta, y para qué queremos más territorio. Llega el 98, España pierde Filipinas, Cuba y Puerto Rico, los últimos vestigios del imperio que no se ponía el sol. Joaquín Costa escribe un artículo que va reflejando el sentimiento nacional, que dice que todo sueño de conquista o todo pensamiento de grandeza militar había que abandonarlo, y añadía como colofón que reconozcamos que ya no servimos para eso. Pero surge el factor exterior. Francia y Gran Bretaña, que están luchando por colonizar África, tienen tensiones y luchas entre ellos. Y le hacíamos falta a Francia. Y ahora veremos por qué. En 1902 casi se llega a firmar un acuerdo por el que se nos da un acuerdo secreto hispano-francés, sin contar con Marruecos, que hay que reconocer que ya era una nación en aquel momento, el antiguo reino de Fez, el 65% de lo que es el Marruecos actual, con unos 3 millones de habitantes. Pero el primer ministro español, el presidente del gobierno, que se agasta, renuncia a ello, y no, porque va a ser muchos hombres, mucho dinero, y renuncia y no lo aceptamos. Pero Francia e Inglaterra, a pesar de sus disensiones, llegan a un acuerdo. Firman en Londres en 1904 un tratado por el que se dejan mutuamente las manos libres en África. Para Inglaterra sería Egipto y para Francia sería Argelia. Pero hay un artículo secreto, fíjese el detallito cariñoso, un artículo secreto de ese tratado añade que toda la costa mediterránea debe confiarse solamente a España, siempre y cuando nosotros estuviéramos de acuerdo. Eso sí, no podemos fortificar nada, pero nos dan toda la costa de Marruecos. ¿A qué se debía ese detalle? Primero, a que ya no le hacíamos falta a Francia, había llegado al acuerdo con Inglaterra. Francia, el dominio estratégico era, el objetivo estratégico era el dominio de Argelia, y desde Marruecos podía penetrar en Argelia facilísimamente. Ya tenía Túnez también. Y además, Francia evitaba que Inglaterra ocupase las dos orillas del estrecho, porque Francia tiene muchos intereses en el Mediterráneo, como es lógico pensar viendo el mapa. Y por lo que respecta a Inglaterra, otros dos objetivos fundamentales cumplía, que controlaba toda la costa oriental de África, desde el Cairo hasta el Cabo, y al otro lado del estrecho de Gibraltar había otra nación que ya no era una gran potencia. Inglaterra no quería que estuviera Francia o que estuviera Alemania, era España, que ya no éramos una gran potencia, ni mucho menos. ¿Cómo se reacciona en España ante este regalito que nos hacen? Repito que estamos en 1904, que anímicamente todavía dura lo de 1898, y que los partidos piensan que no hay que ampliar los límites geográficos existentes. Y también contaba la indignidad que suponía el aceptar las migajas que caen de la mesa de los ricos, esa migaja que nos habían dado. Por otro lado, no había que olvidar que desde el tiempo de los romanos aquello había pertenecido a España. La Mauritania tingitana de la Hispania romana había sido España, y del tiempo del Califato de Córdoba también. Y luego quedaba la cuestión del prestigio internacional, que no íbamos a renunciar a quedarnos sin nada. Se acepta, se firma en octubre del año 4 mismo un acuerdo con Francia. La zona que nos asigna es mucho más pequeña que la que nos iban a dar 2 años antes. Hay los consiguientes protestas de la oposición. En este momento gobernaban los conservadores. Maura, la oposición, que hombre, que ahora es mucho menos que hace 2 años. Se le olvida que ahora también habría que invertir hombre y dinero. Ahora ya ese argumento lo habían olvidado. Y en Europa empieza a despertar otra potencia que también quiere un trocito del pastel africano. Se trata de Alemania. Alemania dice: Marruecos es un país absolutamente independiente, hay que respetar sus fronteras y tal y cual, en una clara advertencia a Francia. Se reúnen en Algeciras en el año 6 representantes de 13 países, entre ellos Marruecos, y nos dejan que nos sentemos a la mesa para discutir nosotros también. Se reconoce que Marruecos es independiente, se acuerda que se debe respetar su integridad territorial, pero se coarta seriamente su soberanía, le controlan impuestos, le controlan aduanas, le controlan orden público a los marroquíes. Pero asesinan a varios franceses en Marruecos, y con ese pretexto Francia manda una expedición de 8.000 hombres
que se empieza a internar en Marruecos y a ocupar Marruecos. Nosotros, para no ser menos, mandamos unos poquitos hombres a Melilla y Ceuta para que parezca que hagan actos de presencia, pero sin ningún otro objetivo. Resultado de esos movimientos de moverse en Marruecos los franceses, descontentos. Me ponen al sultán, en torno al sultán, que curiosamente es hermano del anterior, y Melilla también dice que en la zona, el gobierno de España dice que en la zona de Melilla, y esto de verdad, ya no manda el sultán de Marruecos. Allí mandan las cábilas de aquella zona, y entonces se extiende, quien conozca en Melilla, pues se extiende hasta Cabo de Agua, hasta la Restinga. Si ven el mapa de Melilla, el Cabo de Tres Forcas baja, y luego hay otro cabito pequeño que está enfrente de la Chafarina, eso es Cabo de Agua. Ocupamos eso, y eso sí, nos estamos saltando lo que habíamos firmado con los marroquíes en 1860, que era un trozo al lado de Melilla. Y en esa estamos cuando se está construyendo un ferrocarril en 1909 que va a ir de Melilla a unas minas que hay en ese territorio. Se produce un ataque contra los trabajadores. Hay una rapidísima reacción de la plaza, el general Marina, el comandante general, pero no se acaba de controlar la situación totalmente y se movilizan a 50.000 reservistas en toda España, que va a dar lugar a una cosa que comentaremos luego, la Semana Trágica de Barcelona. En esta campaña del 9, la del Barranco del Lobo, combate, permítame que ahí mi abuelo ascendió por méritos de guerra de teniente a capitán en aquellos combates del Barranco del Lobo, del lado de Melilla, del Monte Gurugú, y se termina con victoria, pero se cometen dos errores. El uno es de carácter militar, estratégico. Se toma el Gurugú, pero luego no se fortifica ni se deja allí una guarnición, lo cual lo vamos a pagar caro 12 años después, cuando en 1921. Y el segundo de carácter sociopolítico, que es esa llamada a los reservistas cuando había gente en los regimientos para poder haber ido a apoyar a África. Dio lugar a la Semana Trágica de Barcelona, que hablaremos ahora un poquito de Ferrer Guardia dentro de unos momentos. Francia sigue a lo suyo. Estamos en el 11, ocupa Fez. Y Madrid piensa, estos tíos van a entrar no solo Fez dentro de Marruecos, se van a dirigir a la costa atlántica, que era española, y España manda y ocupa Larache, Alcazarquivir, precisamente es un contingente de infantería de marina, el que ocupa esas dos poblaciones, y va mandado por un teniente coronel que años después será el comandante general de Melilla cuando el desastre anual, Manuel Fernández Silvestre. Los alemanes, como los franceses se están internando, vuelven a protestar por la actuación francesa, pero a final de 1911 los dos países se ponen de acuerdo. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Pues lo mismo que hicieron franceses e ingleses, repartiéndose más trozos de África. Francia le da a Alemania 200.000 kilómetros cuadrados, 200.000, casi la mitad de la península, en el centro de África. Francia a Alemania le da 200.000 y los alemanes le dejan libre, además está dicho así, que podrán ocupar dentro de Marruecos lo que quieran si les hace falta, sin más nada. O sea que el Tratado de Algeciras de 1906 ya no es ni papel mojado, aquello no es nada. En 1912, Francia y Marruecos firman un tratado, España marginada de nuevo, que abre la puerta, ese tratado, a un régimen de administración que va a recibir el nombre de protectorado, pero que tiene todos los visos de ser una colonización encubierta. La única mención a España en el tratado dice que el gobierno francés concertará con el español en lo referente a los intereses de este gobierno originados por su posición geográfica y sus posesiones territoriales en la costa marroquí. O sea que nos respetan la parte de arriba. Resultado de este tratado, más levantamientos en Marruecos contra Francia, al sultán lo quitan y se pone otro hermano, menos mal que todo quedaba en familia, y lo que demuestra el convenio es que los intereses españoles le importan bien poco a Francia y quedamos relegados en segundo plano. Nuevas luchas en aquellos meses de 1912 en la zona de Melilla, motivado por el ataque de los cabileños a oficiales y a suboficiales que estaban levantando los planos, no teníamos ni planos de la región, estaban levantando los planos en las cercanías de Melilla. Hay una breve campaña que era del Quer, en la cual tiene actuación el capitán Iglesias y gana sus primeras condecoraciones en combate, y de esta campaña de todas formas se extrae una certeza. Si queremos pasar el río Quer, que está al oeste de Melilla, e infiltrarnos en el corazón del Rif, aquello va a costar mucho trabajo y mucha sangre. Francia y España firman ya en el 12, por fin, firmamos nosotros un convenio relativo a las respectivas situaciones jurídicas, y en ese convenio va a ser como el cimiento sobre el que se va a levantar el protectorado español en África, en Marruecos. En él aparecen dos figuras nuevas, el alto comisario, que es el representante español, está en Tetuán, y el jalifa,
que es el representante del sultán, que también está en Tetuán. Y fíjense, España ya no, los franceses no permiten que España trate directamente con el sultán. España trata con el sultán a través del jalifa, que a su vez es un delegado del sultán. O sea, se seguía menospreciando. El territorio que nos corresponde, unos 27.000 kilómetros cuadrados, con 1,2 millones de habitantes frente a los 550.000 kilómetros que correspondían a Francia, más que la península ibérica. En esta parte de Francia están los terrenos más fértiles de Marruecos, en la nuestra aridez, unas minas que decían que iban a ser de buen rendimiento, y desde el punto de vista estratégico es muy bonito. Para España toda la costa, va a controlar toda la costa del Mediterráneo. ¿Pero cómo? Si nos han atado de pies y manos para que no podamos fortificar ni podamos poner más unidades, ya me dirán. Todo el mundo está contento. Francia, Inglaterra, Alemania, menos claro está Marruecos y España. Porque en España este problema que nos ha caído encima del protectorado no lo pensaban nuestros políticos y presenta varias aristas, varias facetas muy feas. En primer lugar, desconocíamos Marruecos, que era Marruecos, la idiosincrasia de su gente, los terrenos, hemos visto que se estaba levantando planos cerca de Melilla, y no teníamos nada claro lo que había que hacer allí. Si aquello era una penetración pacífica, o una penetración manu militari, o una mezcla de ambas, ¿qué había que hacer en Marruecos? Y claro, si no sabemos lo que hacer, no sabemos qué herramientas vamos a emplear. Si íbamos a emplear herramientas civilizadoras, íbamos a emplear herramientas militares o íbamos a emplear una mezcla de ambos. Y encima la clase política española estaba totalmente dividida con respecto al problema. Corrían muy malos tiempos en aquel 1912. Cité la Semana Trágica de Barcelona, en la que comenzó con una huelga general, seguida del asalto de conventos y de iglesias. Se quemaron nada menos que 60 conventos e iglesias en Barcelona, murieron más de 100 personas y tuvo que intervenir el ejército. Se ajusticia a varias personas, Consejo de Guerra, entre ellos un señor llamado Francisco Ferrer Guardia, que era fundador de la Escuela Moderna, y hay una bien orquestada protesta nacional e internacional contra el gobierno de España. El rey, forzado por las presiones, hace que dimita, que pide la dimisión, don Antonio Maura, que era el líder de los conservadores. Maura se va desilusionado porque él no esperaba esa reacción del rey y encima tampoco esperaba que los liberales no lo hubieran apoyado en un momento que era de interés nacional y no era de interés partidista. Y el sistema de turno de partido ya empezaba a entrar en crisis. Y han nacido los movimientos obreros, socialistas y anarquistas, que piden el cambio de régimen. Explícitamente, el primer diputado socialista del Partido Socialista Obrero Español de la historia, que se llamaba Pablo Iglesias, en 1910, cuando interviene por primera vez en las Cortes, dice que su objetivo es derrocar el régimen, y lo dice paladinamente. Bueno, pues entra Canalejas de presidente liberal. En aquel año 12 aprueba la ley de servicio militar, que acaba por fin con la nefasta teoría de las cuotas. O sea, un señor que tiene dinero pagaba un dinero para que su hijo no fuera a hacer el servicio militar, con lo cual los cuarteles y las guerras estaban llenas de gente pobre que no podía pagar. Pero Canalejas también empieza a marcar directrices para intentar arreglar la economía, pero es asesinado en la Puerta del Sol, donde se inicia la calle Carreta, la librería San Martín. Más de uno habrá comprado libros allí, seguramente. Sin Canalejas, líder de los liberales, sin Maura, líder que se ha retirado de los conservadores, el rey lo tiene crudo ya. El sistema de mantenimiento de turismo político se está yendo totalmente al garete. Y ocurre lo de protectorado. Entonces, los sectores más monárquicos dicen, pues es una buena cosa para que España coja prestigio y el rey se mantenga. Los otros dicen, no, es la ocasión de que esto salga mal y cargarnos la monarquía. Y encima la situación internacional empeora. Llegamos a 1914 y empieza la Primera Guerra Mundial. El país, cómo no, íbamos a dividirnos, aliadófilos y germanófilos, pero nos mantenemos neutrales. Y pudo ser una muy buena ocasión. España tuvo un gran aumento en la producción industrial, en la producción minera, se crearon empresas, se crearon grandes fortunas, mucha gente se trasladó a trabajar ya del campo a la ciudad, pero no se invirtió en planes que aseguraran un futuro para cuando acabara la guerra. Y efectivamente, cuando la guerra acabó, los precios subieron, el paro aumentó, la inflación se fue por las nubes, mucha gente en las ciudades no tenía trabajo, que habían venido del campo, y nacen entonces
más potentes todavía varios movimientos obreros. El socialista apoyado por su sindicato UGT y el anarquista por el suyo, que era la CNT. Y ya podemos decir que se ha acabado el turnismo político. Hay tres grandes revoluciones en 1917, tres grandes crisis. La voy a pasar muy de rápido. De las juntas de defensa, que son crisis de militares por armas, infantería, caballería, artillería, ingenieros, que aunque unas reclamaciones que podían tacharse de justas al principio, lo que al final acaban es socavando esos dos pilares fundamentales de los ejércitos, que son la existencia, y que para su existencia y para su eficacia, que son la disciplina y el espíritu de unión. Hay otra asamblea de parlamentarios, las Cortes están paralizadas y los parlamentarios catalanes deciden hacer una reunión en Barcelona a la que invitan a todos los parlamentarios del país para redactar una nueva Constitución, que naturalmente recogerá la autonomía de Cataluña en esa Constitución. El señor Dato, que es el presidente del Gobierno, les dice que tururú, que el único que convoca a Cortes Constituyentes es el rey y que mándense mudar. Entra la policía a la sala donde están reunidos, le ponían la mano en el hombro y decían, ¿queda usted detenido? Pero salían ahí a la calle y lo dejaban en libertad. Y luego hay una gran huelga general, creyendo que tanto los militares como los parlamentarios iban a apoyar las reivindicaciones de los obreros, que se salda con otros 100 muertos, casi 100 muertos. El régimen se descompone, empiezan los gobiernos de gestión, que a veces duran solo semanas, intentando poner parche para graves problemas que no se solucionaban con parche. Y en 1919 estalla en Barcelona una revolución social. Los obreros tenían contratados pistoleros que mataban a los empresarios y tal. Pues ahora los empresarios contratan pistoleros que maten a los obreros. Y se lía una guerra en las calles, con decirles que el año 19 y el año 20, en cada uno de esos años hay más de 300 muertos en las calles de Barcelona. Y que el año 21, el año que nos ocupa principalmente, hubo hasta julio unos 500 atentados, no todos con muerte, menos mal. ¿Y qué pasaba en Marruecos? Lentamente se estaba produciendo la infiltración. Había una guerra silenciosa en la que se producían bajas y entramos en 1921, en el nefasto 1921. El presidente del gobierno, que es Dato, muere asesinado en la Puerta de Alcalá y en julio comienzan a aparecer en la prensa noticias primero preocupantes, luego alarmantes y luego trágicas de lo que estaba sucediendo en Melilla en aquellos momentos. Y ya saben a lo que me refiero, al desastre de Anual, que va a ser la causa del envío inmediato de numerosas unidades a África, a Marruecos, entre ellas la batería de campaña de costa y de costa de Tenerife y de Gran Canaria, y un par de años después, me parece, Jesús, corrígeme, el regimiento de infantería, unidades de infantería. Y no es el tema de hoy estudiar nuestra derrota en aquellos combates, pero como siempre decimos, Jesús y yo, que acabaron en victoria, que señores, que no perdimos esa guerra, que la ganamos, pero parece que la perdimos. Solamente quiero decirles, para terminar, que no hay que separar la catástrofe de Melilla de la caótica situación de aquella España del inicio de los llamados felices años 20, con sus lacras de terrorismo, de separatismo, de incapacidad de gobierno y de corte. Aquella carga del protectorado no se intentó convertir en una acción ilusionante, en algo en que España podía haber tomado, por ejemplo, de la colonización y la civilización de los pueblos indios de América, haberlo hecho en Marruecos. Y el resultado era porque los sucesivos gobiernos, fueran del signo que fueran, escatimaban hombres y dineros para la empresa. Si se fijan en la exposición, verán que el grupo de artillería que es encomendado que vaya a África tenía 3 baterías. De las 3 no puede reunir ni una sola de hombres. Y tiene que tirar de los chavales de las baterías de costa. Escatimaban hombres, escatimaban dinero, y la principal preocupación de los políticos era que la palabra Marruecos no apareciera en la prensa. Lo que no se menciona no existe. Segundo, que dentro del pueblo español unos opinaban que el protectorado era una tarea que no era el impuesto del extranjero, que era verdad, y que a nosotros ni nos va ni nos viene. Otros que era una aventura fantasiosa, caprichosa y sin razón ni fundamento. Otros que era un campo de enorme ganancia para los empresarios, y otros que era un pretexto para que los militares progresaran en sus carreras. Cuanto más tiros, pues más estrellas. Y por fin, en el propio ejército, la permanencia en Marruecos era motivo de discusión inagotable. Por ejemplo, 2 generales de un prestigio enorme, don Valeriano Weyler y don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, que luego fue el dictador, se oponían a la acción en el protectorado. En esta circunstancia que he contado, el resultado era muy difícil que hubiera sido distinto del que fue.
circunstancias, como ustedes saben, no desaparecerán hasta que con la dictadura de Primo de Rivera se tome de interés nacional el tema, y tras el desembarco de Alucema en 1926 se tarde tan solo 7 meses en acabar una guerra que llevábamos 20 y tantos años. Luego empezó la fecunda labor del protectorado, que alcanzó su mayor eficacia a partir del final de nuestra guerra civil, que terminó en 1956 con la independencia de Marruecos. De ese protectorado alguna vez habría que dar un ciclo, un seminario, y hablar de sus muchos logros, porque los hubo, y siempre en beneficio del pueblo marroquí. Y yo termino. He querido con mis palabras hacer un recorrido rápido, por tanto incompleto y quizá a veces incorrecto, por nuestra España en los difíciles primeros 20 años del siglo XX, ponerle en situación, ambientarle, para que comprendiera mejor las circunstancias que llevaron al desastre en Melilla y a la consecuente reacción española en la que tan brillantemente participó nuestra batería lagunera. Muchas gracias.